Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Reseña de ensayos sobre automática. Ensayos sobre automática es un libro del inventor, tecnólogo, ingeniero Leonardo Torres Quevedo. Fue un precursor de la automática y de la informática. Torres Quevedo nació en Cantabria en 1852 y murió en Madrid en 1936. Y destacó en muchos campos de la ingeniería, de la tecnología de su tiempo. Ideó, por ejemplo, en 1905, junto a Kindeland, el primer dirigible en la historia de la aviación española. Además, también se interesó por muchísimos campos. Por ejemplo, en 1903 ofreció al mundo su célebre telequino, que es un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas por ondas hertzianas. Además, también investigó sobre telegrafía, emisiones de radio, telefónicas, etc. Siguió los pasos de Charles Babbage en sus investigaciones sobre las máquinas analógicas de cálculo. El libro tiene una introducción de Manuel Garrido, que es un filósofo y lógico español, y se titula El autómata con discernimiento de Torres Quevedo, un antecedente del modelo de Turing. Ciertamente no cabe duda de que Torres Quevedo es uno de los mayores genios del siglo XX en el ámbito de la ingeniería, de la tecnología, etc. Este ensayo se publicó en 1914 y el de Turing en 1950, 4 años antes de su fallecimiento. Según Torres Quevedo, el número de conmutadores es fundamental en las máquinas calculadoras, en las máquinas que desarrollan cálculos, y las máquinas automáticas, según Torres Quevedo, y estoy totalmente de acuerdo con él, pues podrían escribir un discurso más o menos largo. Efectivamente, esto ya lo dice en 1914 y con los avances de la informática se ha cumplido, porque pues efectivamente ya hay máquinas automáticas, ya hay ordenadores o computadores automáticos o superordenadores que pueden escribir autónomamente, de acuerdo con unas reglas de escritura, con unas reglas y procedimientos muy fijados y muy bien determinados, pues podrían, y de hecho escriben ya. Eso ya se ha conseguido actualmente en pleno siglo XXI. Por otra parte, Torres Quevedo dice que deberá haber, por ejemplo, hablando de estas máquinas automáticas, dice, deberá haber un electroimán para cada posición del sistema y para realizar la automatización bastará establecer las conexiones eléctricas de tal modo que cada electroimán entre en actividad en el momento en que se produzca la posición correspondiente de los conmutadores. Al final es una cuestión, sobre todo, para él, de conmutadores en los sistemas de las máquinas automáticas, algo que se puede conseguir esa complejidad con unas adecuadas investigaciones y con unos adecuados inventos y desarrollos en la automática. Pero es que además él está convencido de que puede aumentarse, como él dice, indefinidamente el número de casos particulares que el autómata tendrá que considerar para regular sus actos. Se puede complicar cuanto se quiera su vida de relación. En definitiva, cuantas más reglas tenga, cuantos más casos particulares contemple y cuantos más conmutadores haya y más electroimanes haya, pues más complejidad tendrá esa máquina de cálculo automático y más funciones podrá realizar en la actividad de cálculo, de escritura, etc. En definitiva, él está convencido de que un discurso más o menos largo dependerá del número de conmutadores del que se disponga. Y esto lo dice pues, a principios del siglo XX, lo cual pues, es muy avanzado para su tiempo. En definitiva, por ejemplo, en una máquina de escribir de su tiempo, pues esto se podría buscar la comparación con una máquina automática que dispusiera de tantos electroimanes como teclas o como teclas conforman el teclado de una máquina de escribir. Y la automatización de las máquinas, claro que es posible para él, para Torres Quevedo, para Leonardo Torres Quevedo, y es un procedimiento similar o análogo al usado, por ejemplo, por la escritura musical de los pianos mecánicos. A través de este tipo de procedimientos de escritura musical para pianos mecánicos, pues se podría conseguir escribir. El autómata, por tanto, procede en todo como un ser inteligente que sigue ciertas reglas. Lo de ser inteligente, entre comillas, porque los autómatas cumplen todas las reglas de programación o reglas de cálculo que se les establecen, que a veces son extraordinariamente complejas y complicadas, y por lo tanto gracias a eso realizan sus cálculos con exactitud, con precisión y sin errores, o con unos errores mínimos que si se hace pues un cálculo adicional compensatorio, pues al final se resuelven esos posibles errores que pueden ocurrir.
Y luego también es muy importante, y lo remarca Torres Quevedo, en que las reglas para las máquinas automáticas tienen que ser muy minuciosas, muy estrictas, y además se escribirán, como él mismo dice, una por una, para cada función, para cada ejecución de acto, para cada operación concreta que se quiera realizar, aunque sean muchísimas operaciones concretas las que se quieren llevar a término. Él tenía, Torres Quevedo, una gran admiración por Charles Babbage y pues estudió sus obras, por supuesto, sus investigaciones sobre ingeniería mecánica, sobre cálculos mecánicos, y es evidente que Charles Babbage pensaba escribir un libro al final de su vida, Historia de la máquina analítica, algo que no llegó a realizar porque le sorprendió la muerte, pero fue tenido muy en cuenta todo este tipo de investigaciones que realizó Babbage por Torres Quevedo, pero él consideraba que eso no le servía para él, porque tenía que haber otros procedimientos más precisos, más exactos, más factibles en su tiempo. Por eso él argumenta lo siguiente, Torres Quevedo dice: las dificultades de una solución puramente mecánica me parecen invencibles, por lo menos con los medios de que podría disponer. Esto lo está diciendo en el año 1914. El estudio del telequino, por ejemplo, de esta máquina de transmisión de información, fue el que me encaminó en una nueva dirección electromecánica, podríamos decir, y no puramente mecánica, como había realizado Babbage en el siglo XIX fundamentalmente. El telequino, además, para él es un autómata que ejecuta las órdenes que le son enviadas por medio de la telegrafía sin hilos. Y esto fue algo muy importante para el desarrollo de las máquinas automáticas, porque los principios que fundamentan el funcionamiento de estas máquinas pues son los propios de las redes telefónicas, que funcionan con mucha regularidad, con muy pocos errores, y él también estaba convencido de la posibilidad de realizar pues cálculos adicionales, cálculos duplicados o triplicados, repitiendo los cálculos en definitiva, y para conseguir de esta manera pues una seguridad suficiente en que los cálculos estuvieran bien realizados, los cálculos realizados por las máquinas automáticas. Ciertamente, la automática ya había surgido en la antigüedad, diríamos, primero de una forma, pues podríamos decir, mitológica. Por ejemplo, en la Ilíada de Homero, en el siglo VIII a.C., este poeta Homero, en su célebre Ilíada, como ya dije, describe a sirvientes mecánicos dotados de inteligencia, construidos por el dios Hefesto, que es el dios de la metalurgia en la mitología griega antigua. Pero también hay que citar que entre el año 400 y 350 a.C., Arquitas de Tarento construyó, por ejemplo, un pájaro mecánico. Y también Apolonio de Perga inventó pues, una serie de autómatas musicales impulsados por agua. Además, por ejemplo, está Ectesibio, que también construyó en la antigüedad autómatas musicales cuyo sonido lo creaba el paso del aire a través de diversos tubos. Pero es que además está el famoso Herón de Alejandría, que ideó un mecanismo que abría y cerraba de forma automática las puertas de un templo. Diríamos que Herón desarrolló lo que actualmente se denomina la hidráulica o las máquinas de vapor. Y además el propio Herón de Alejandría diseñó que en la entrada de los templos había pues una máquina automática con una rendija en la que se podía introducir una moneda de 5 dracmas, y en la que aparecía un pequeño chorro de agua para el lavado del rostro, que era a menudo algo obligatorio en los rituales religiosos de Alejandría. Había un sistema de válvulas y de resortes que hacía que pues saliera ese chorro de agua y luego se interrumpiera. De esta manera, pues todos estos inventos dieron lugar a máquinas también desarrolladas o basadas en la fuerza del agua y en la fuerza del vapor de agua también, por supuesto. En definitiva, esto hizo que se desarrollaran muchísimo las máquinas de vapor y otras máquinas, y en la Edad Media se inventaron muchísimas máquinas mecánicas, sobre todo en relación con la música, por ejemplo, aparatos mecánicos que eran órganos, otros aparatos musicales parecidos, y que eso pues también es necesario destacarlo. Por supuesto, todo esto siguió en la Edad Moderna, con robots automáticos de alguna manera, o que se movían por engranajes, por mecanismos, por resortes, y no digamos ya con la invención de la máquina de vapor en el siglo XVIII por James Watt y Newcomen, que desarrollaron numerosas máquinas de vapor
y que hubo inventores que aprovecharon la fuerza del vapor para inventar pues máquinas automáticas, robots, etcétera. Eso posteriormente dio lugar pues, a una expansión de estas máquinas de todo tipo en el siglo XIX y sobre todo ya pues, en el siglo XX fundamentalmente. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube para seguir viendo y escuchando mis vídeos. Hasta siempre. Gracias.